1, 2, 3... ¿Estamos todos? Pues vamos allá. Estás en el podcast de Ardilanac, un podcast en el que, si está relacionado con lo textil, te lo acabaré contando. Biología, antropología, historia del arte, arqueología... No dejamos madejas sin hilar. No hay tema que no estudiemos ni secreto textil que se nos resista. Así que si tienes alguna curiosidad, pasa, que es bastante probable que te lo contemos hoy. Hola y bienvenidos al podcast de Ardilanac. Ya sé, os dejé en el 5º capítulo colgados por ahí, allá por mayo. Prometí capítulo en junio, pero en junio mi cabeza dijo, no puedes más. Y no volví a grabar el podcast. He intentado un par de veces grabar este 6º capítulo, pero me ha costado, no podía. No sabéis ni idea de las veces que he empezado y he borrado. Luego, además, tuve problemas técnicos porque tuve que cambiar el equipo de grabación en el taller. El micrófono que había comprado no era compatible con el sistema operativo que tengo ahora. Cambiaba el sistema operativo y el sistema operativo no era compatible con otra cosa. Una locura. Al final estoy recurriendo a tener que volver a grabar con el teléfono en vez de utilizar el micro, porque es que el micro ahora no me funciona con ninguno de los ordenadores, entonces no sé qué es lo que ha pasado. Como ya tiene un par de añitos el micrófono, pues no tengo posibilidad de... No sé si tiene garantía, no sé ni si dónde tendría la garantía, para que os hagáis una idea. El caso es que si el sonido os parece un poco diferente al del último capítulo, pues es que es por eso. Es que no lo estoy grabando otra vez con el teléfono, como lo hacía Inilo Tempore en la segunda y la primera temporada. Espero que no sea muy malo el audio, no sea un audio de estos de tirar el podcast entero a la basura. Lo que he oído yo con auriculares por ahora de las tres secciones que van a componer el podcast de esta semana, no se oye mal. No, yo tengo bien la voz, así que bueno, no debería de daros mayor problema para seguirme y para entenderme. Ya sabéis que ahora es muchísimo más fácil pillarme haciendo directos en YouTube todos los lunes. Suelo hacer los directos los lunes a las 4 de la tarde, suelo estar como una horita y media, etcétera. Pues eso, suele ser como una charla más amena, más directa, más... hay más intercambio, digamos, de alguna manera, porque suelo tener el chat activado y podéis pasaros por allí, charlar conmigo mientras estoy haciendo el directo. Normalmente suelo estar hilando. Digo, no, normalmente no, siempre estoy hilando. No, todavía no me he sentado ningún día que diga, voy a tejer hoy. No, si no estoy hilando, estoy plegando. Así que no tiene mayor pérdida. Así que si os queréis pasar por allí para verme más en directo, más de cerca, pues os podéis pasar alegremente. De hecho, avisé en el podcast de este lunes pasado, que fue el 21 de noviembre. Bueno, este podcast de noviembre, pues avisé que había vuelto a grabar el podcast, que estaba grabando otra vez el podcast, y bueno, hoy ando un poco tarde grabando esta introducción porque me he dado cuenta de que tenía todo grabado cuando me he ido a montar y digo, pero si te falta la intro, miren. Es que al final dejas de hacer algunos meses y pierdes la costumbre de todo, o sea, se te olvida cómo funciona todo. Bastante que todavía recuerdo cuál es el botón del Audacity. Bueno, todo esto para deciros que muchas gracias por haber seguido ahí, muchas gracias por haber aguantado ahí. Sé de gente que ya le ha dado 2 vueltas a todos los capítulos del podcast. Bueno, tenéis unos cuantos, así que tampoco os perdéis muchos, o sea, no os perdéis mucho, no, o sea, que os podéis escuchar las cosas varias veces porque se os deberían de ir olvidando. Y eso, sin más, os cuento que en este capítulo del podcast de hoy vamos a hablar de la seda como material de guerra, no como aquella vez que hablamos de la seda para hacer paracaídas, sino de cómo los chinos acabaron ganando una guerra a base de venderle seda a los mongoles.
que me pareció algo muy interesante para explicar. Os hablaré también de la fibra de rosa, porque de esto iba a hablar en el podcast de junio, pero se me quedó colgado y bueno, como tenía todavía los textos guardados, pues digo, bueno, pues os voy a hablar del esto de la fibra de seda, porque vengo oyendo hablar de ella relativamente a menudo los últimos tiempos. Y como creo que puede haber algunos malentendidos sobre cómo funciona la fibra de seda, pues digo, bueno, vamos a explicar un poquito a la gente de cómo funciona esto. Ya sabéis que a mí, yo soy, como me suelen decir por ahí, el libro gordo de PTT. Y por último, os leeré un cuento y os contaré primero un poco el trasfondo de un cuento y luego os lo leeré, un cuento de Andersen, que ya veréis cuál es al final, porque retomamos la sección de cuentos y mitología. Y nada, espero que esto os guste. Ya sabéis que las filípicas ahora me las guardo para los directos de los lunes. El último directo, si queréis oírme hablar de lo que me apasionan los idiomas y lo mucho que quiero a mi lengua materna, podéis ir a escucharme venirme muy arriba hablando sobre el euskera y la mano de Irulegui. Que, bueno, al final, como son cosas que tienen que ver con historia, pero no son historia textil y cosas así en su estricto, pues no las puedo meter en el podcast per se, pero son cosas interesantes. Entonces, si queréis ir a echarle una oreja a hablar y oírme hablar de cosas de arqueólogos y demás, pues os pasáis un paseo por allí. Ya sabéis que los fines de semana, normalmente los domingos, suelo poner esto de hazme preguntas para el directo. Si algún día tenéis alguna pregunta, en vez de dejármela aquí en el podcast, dejármela en los directos, que es donde respondo las preguntas. Y nada, esta semana van a saltar varias sorpresitas. Una va a ser esta, que vuelva a haber podcast. Otra va a tener que ver con varios talleres. Y espero que todo vaya bien. No, espero que sea todo un éxito. Lagarto, me voy a tocar la cabeza. Lagarto. Toquemos madera para que todo vaya bien, todo vaya estupendo. Sin más, os dejo con el podcast, ansiado podcast por algunos, que ya alguno iba a venir a mi casa a sentarme y obligarme a grabar. No, todo lo contrario, sois todos gente muy maja, sois todos gente muy buena que me dice que me tome el tiempo que necesite. El caso es que yo os conté en el directo, lo que me pasaba con el podcast era que llegó un momento en el que lo único que pasaba por mi cabeza era esto lo tengo que meter en el podcast, tengo que hablar de esto en el podcast, tengo que leer esto para el podcast y mis neuronas necesitaban un descanso. Así, sin más, necesitaban un descansillo. Y bueno, vemos que parece que ya hemos retomado fuerzas. Volvemos con un poco de carrerilla, poco a poco, 3 secciones. Esta vez el colorín colorado nos lo hemos dejado fuera, ya lo meteremos en el siguiente. Así que, sin más, os dejo con el capítulo de esta semana. Como ya os he dicho en la introducción, en el capítulo de esta semana de historias de textiles, vamos a hablar de cómo los chinos utilizaron la seda como arma de guerra. En algún capítulo anterior os he hablado de cómo se utilizó el textil para la guerra biológica. Os conté el contagio de viruela en Estados Unidos, cómo contagiaron de viruela en Estados Unidos. Os hablé de las velas de los vikingos, etcétera, etcétera, pero hoy lo que os quiero hablar es de esta especie de cómo los chinos, y los chinos Han, conquistaron a los Xiongnu a base de, que eran una tribu mongola, a base de tratados e intercambio de bienes. Los Xiongnu viven en el desierto y crecen en una tierra que no produce comida. Están abandonados por el cielo y no sirven para nada. El discurso sobre la sal y el hierro del 81 antes de la era común. Para aquellos que vivían en el norte de China en los siglos antes y después del año cero, probablemente pocas cosas eran más terribles y daban más miedo que los Xiongnu. Obviamente estoy pronunciando fatal.
El otro día descubrí que, bueno, no, hace tiempo que sé que la pronunciación vocálica china es complicadilla, pero bueno, soy muy fan de una autora que es chino-canadiense y estaba oyendo el audiolibro de uno de sus libros, todos los nombres estaban pronunciados correctamente y tardé como 30 minutos del libro en entender de qué personaje me estaban hablando, porque en mi cabeza el nombre sonaba totalmente diferente. Así que bueno, Xiongnu yo no lo estoy pronunciando bien. Estas tribus que regían las estepas mongolas eran reconocidas porque eran duros, hábiles y unos soldados brutales. Más desquiciante todavía era su forma de vida absolutamente nomádica, que era un anatema total para los chinos Han. El Shichi, que está escrito entre el 110 y el 90 antes de la era común, los llamaba los bárbaros de las montañas y los caracterizaba como poco más que salvajes. No, el Shichi dice, no tienen ciudades amuralladas o residencias fijas, ni siquiera toman parte en ningún tipo de agricultura. No saben escribir e incluso las propensas y los acuerdos son solo verbales. Los niños empiezan a aprender a montar con las ovejas y a disparar a los pájaros y a las ratas con arco y flecha. Y cuando son mayores aprenden a disparar disparando a los zorros. Así, para cuando son hombres jóvenes, son capaces de usar un arco y actuar como caballería armada en época de guerra. Pues ya sabéis, si habéis visto Marco Polo, la serie de Netflix, si no la habéis visto, ir a verla, es muy entretenida y tenéis a estas tribus dando vueltas por allí. Su valentía en la batalla también los hacía unos vecinos bastante terribles para los Han. Los Han son la etnia mayoritaria en China. Digamos que ambos grupos de gente pues estuvieron luchando por siglos, haciendo una especie de socatira general por el mismo trozo de tierra. Durante este periodo los mongoles lanzaron razzia tras razzia contra sus vecinos del sur, robando ganado, tomando esclavos y luego desapareciendo de nuevo en las estepas antes de que las fuerzas Han pudieran ni siquiera reunirse y lanzar un contraataque. Pero lo que los chinos no tenían de fuerza marcial, sí que tenían en que estaban muy determinados, o sea, que podían compensar de manera muy determinada porque eran muy listos, muy taimaos. Su plan para subyugar a los Xiongnu requería mucho tiempo y un arma secreta. Una que tenían cierta confianza de que probablemente les daría la victoria, que era la seda. La estrategia de los Han era de naturaleza diplomática. Los primeros pasos eran llegar a un acuerdo con los Xiongnu. En términos prácticos, este acuerdo, ahora que pasaría a llamarse el sistema tributario, tenía 4 artículos, por decirlo de alguna manera. Primero, una princesa china se casaría con el Shangyu, que era el líder de los Xiongnu. Después, la Gran Muralla marcaría el límite entre ambos lados. Cruzar la muralla sin permiso constituía una brecha de este acuerdo y, pues, obviamente estaba penado. Tercero, ambos grupos se considerarían iguales, serían estados hermanos, con ninguno de ellos siendo el sirviente del otro. Más tarde, los Xiongnu tuvieron que someterse a ser poco más que un estado tributario, más que uno igualitario, pero esto no hizo que los otros 3 artículos del acuerdo se desaparecieran. Y el cuarto era donde aparece la seda. El comercio legal era apoyado y fomentado entre las dos naciones. Se hacían mercados especiales con el propósito, para este propósito, cerca de la muralla, y solían estar llenas hasta los topes con todos los bienes que los salvajes, pues que me da tirria llamarles salvajes, pero los mongoles hasta entonces habían preferido robar.
Es más, estos lazos de amistad entre Xiongnu y los líderes chinos serían renovados anualmente con un intercambio de regalos. Nominalmente, estos intercambios de regalos eran entre líderes que se consideraban hermanos. En práctica, parece ser que no era más que un intercambio de mercancías sin más. Como se suele decir a veces, pagar, esto va a sonar fatal que lo diga una vasca, pero pagar el impuesto revolucionario. Lo mismo que era pagar a la mafia para que te protegiera, pues lo mismo. El primer acuerdo de este tipo se alcanzó iba a decir 1000, pues ya voy poniendo números que no son. El 198 antes de la era común, que para los que no estáis acostumbrados al podcast, cuando utilizo suelo preferir utilizar antes de la era común que antes de Cristo. Soy atea, no soy cristiana y no creo que utilizar antes de Cristo sea, no sé, no me gusta y llevo toda la vida utilizando antes de la era común. Además, DC sigue funcionando igual. Bueno, lo que decía, que aunque el primero se estableció el 198 antes de la era común, continuamente se lo estaban saltando y teniendo que volver a negociarlo. Es el año 130 después de la era común, por ejemplo, en el que jinetes de las estepas mantuvieron cautivas como rehenes una caravana con más de 1000 carros tirados por bueyes. Más desagradable todavía es que estos carros es bastante probable que fueran en dirección de uno de los grandes mercados de la frontera que solían montarse específicamente para animar a los Xiongnu a abandonar este tipo de acciones a favor de un comercio legal y que diera beneficios con los chinos. Antes, en el 177 antes de la era común, los Xiongnu invadieron parte de los reinos de los aliados de los Han. De nuevo, estas relaciones pacíficas entre ambos reinos se tuvieron que renovar 3 años más tarde, cuando se envió cuando mandaron un enviado a la corte del emperador Wu pidiendo perdón. Por una parte, mientras que por otra parte cantaban loas a la fuerza de las fuerzas Xiongnu y sus victorias militares recientes. El emperador pilló la indirecta y envió 10 rollos de tela bordada, 30 de brocado y 40 rollos de seda roja y verde claro, así como algunas de sus propias túnicas, que no sé si os he hablado en algún momento en el podcast de los significados de los colores en las cortes chinas, quién podía llevar qué color, quién no podía llevar qué color, es fascinante, no sé si alguna vez he hablado, sé que os hablé de esto en la corte japonesa, pero no me acuerdo si lo hablé en la corte china. Como no estoy segura, tendré que mirar el archivo del podcast y si no he hablado de ello, en el siguiente podcast os cuento estas cosas porque sé que hemos hablado de las leyes suntuarias, pero no de las prohibiciones de colores específicas de las cortes chinas. Conozco más la parte manchú que cualquiera de las anteriores, pero no me cuesta nada ponerme a rascar sobre esto. Por eso el emperador Wu les mandó como nota, por decirlo de alguna manera, vuestro enviado nos dice que habéis liderado a vuestras tropas en persona y ganado con mérito, sufriendo grandes penurias en el campo de batalla. Por eso nosotros os enviamos parte de nuestro propio armario en la forma de una túnica bordada forrada con damasco estampado y con su chaqueta bordada y la ropa interior forrada y una chaqueta de brocado. Según pasaba el tiempo, estos regalos a la corte Xiongnu, la corte Xiongnu demandaba regalos cada vez más grandes, ¿no? El 51 antes de la era común recibieron 6.000. Digamos que una medida que
pesa 605 gramos, 6.000 medidas de hilo de seda y 8.000 piezas de tela de seda. Para el 33, después de la era común, estaban recibiendo 16.000 y 18.000 respectivamente. La seda era es un símbolo de estatus muy importante para los líderes tribales en las estepas, y eran, así como en China, enterrados en tumbas. Las élites, cuando eran enterrados en tumbas, eran enterrados con estas sedas. Un gran número de estas telas, de hecho, se han excavado en excavaciones arqueológicas en el norte de Mongolia. Entre ellas, por ejemplo, la excavación de Noin Ula, que descubrió unas 200 enterramientos que pertenecían a la élite de Xiongnu, que estaban llenos hasta los topes de bienes chinos, incluyendo pues damascos, que se solían utilizar como parte de este sistema tributario. O sea, se han podido seguir el rastro hasta allí. Como el gasto que constituía este sistema tributario iba subiendo a marchas forzadas, y la regularidad de los mismos y la regularidad con la que se cargaban el pacto, puede hacernos preguntarnos que por qué los chinos seguían persistiendo en el empeño, ¿no? Por una parte era porque los Xiongnu ciertamente valoraban los regalos y los mercados especiales que se solían poner para ellos. Eran parte de sus peticiones diplomáticas cuando ambas naciones solían hacer las paces después de una razzia. Los Han probablemente esperaban que estos acuerdos, aunque no iban a parar las agresiones completamente, sí por lo menos bajasen la intensidad y la cantidad de las mismas. Es más, estaban convencidos de que este mercadeo iba a debilitar financieramente a sus enemigos. Los chinos, obviamente, producían muchísimo más bienes de lujo que las tribus nómadas podían. Así que es bastante probable que el equilibrio del mercado siempre iba a estar a su favor. Lo que los Xiongnu solían tener para hacer estos intercambios solían ser animales como camellos, burros y caballos. Como estos eran vitales para el éxito militar de los Xiongnu, cuantos más de estos caballos y demás pasasen a manos chinas, mejor, menos recursos militares tendrían los otros. Pero también había, digamos que un motivo a mucho largo plazo y digamos que más insidioso, ¿no?, de este sistema tributario tan caro. Los Han creían que dándoles a los Xiongnu textiles finos, comida y algunos otros emblemas de su propia civilización, los debilitarían militarmente. Su esperanza era que se convertirían en económicamente y culturalmente tan dependientes de China y de sus bienes de lujo, que los Han conseguirían, a través de pura diplomacia y paciencia, lo que no habían conseguido mediante las artes de la guerra. Pero los Xiongnu eran conscientes del peligro que suponían estos regalos de los Han. Un oficial Han que, digamos que desertó del lado chino y se pasó al lado mongol, les dijo directamente que los estaban tomando por idiotas. La fuerza de los Xiongnu descansa sobre todo en que su comida y su vestimenta son diferentes de la de los chinos. De ahora en adelante, cuando recibáis cualquiera de las sedas chinas, ponedlas e intentad cabalgar con ellas en vuestros caballos a través de los setos y los matorrales. En muy poco tiempo vuestras ropas y vuestros pantalones estarán reducidos a jirones y cada uno será capaz de ver que las sedas no tienen ningún tipo de ventaja contra la utilidad y la excelencia del fieltro y el cuero. La seda unió a la deprimida Su Hui, esposa del
emperador Huizong, que es descrito en mis apuntes como un hombre vanidoso, y a estos líderes que tenían que luchar contra las agresiones de los Xiongnu los unió con un mismo propósito. Cada uno utilizaron la seda como un medio por el que para su narrativa de seducción. Permitió a Su Hui, una mujer en una época misógina, tener una voz. Hacer seda era explícitamente reservado para las mujeres en el pensamiento confuciano, que era lo que regía el pensamiento político en China. No solo era una de las cosas que eran capaces con las que contribuir materialmente a la sociedad, sino que el bordado y los textiles eran una de las áreas en las que se les permitía ser excelentes. Ding Pei, el autor del tratado de bordado en el siglo XIX, la autora, del tratado de bordado en el siglo XIX, les dijo a sus lectores que la aguja es nuestra pluma de escribir. Y habló de ello explícitamente como una forma de arte. Debería, dijo ella, estar imbuido con emociones, para que tantas historias puedan aparecer en cada pulgada de tela sin que parezcan pequeñas. Su Hui utilizó tanto su cerebro como sus habilidades con la aguja para crear un texto de seda que, dependiendo en lo que creas, puede ser que o ganase a su amante de vuelta o que forzase o que la fuerza de su brillantez hiciese que él se sometiera. De Su Hui y el poema que bordó os hablé en un capítulo anterior. No me acuerdo exactamente en cuál capítulo, pero os he hablado de Su Hui y el poema. El emperador Huizong utilizó un lienzo de seda diferente para hablar sobre el amor. Desplegó sus talentos para pintar una escena que mostraba a otros deseándolo a él. Es más, las mujeres, probablemente concubinas imperiales, estaban entre algunas de las mujeres con más poder y más influencia de las mujeres de su época. Sus ropas suntuosas no hacían más que añadir a su encanto e indirectamente a la propia habilidad del emperador. El emperador Huizong era, en cierto sentido, alguien que utilizaba el lenguaje compartido sobre el valor y la seda para elevarse a sí mismo a la categoría de mitológica y hacer que se le viera como alguien deseable, poderoso y que diese igual cuál era la opinión de sus contemporáneos. La seducción de los Xiongnu fue, digamos que, más insidiosa. Los Han tenían la confianza en que el poder de las telas que tenían podían apagar el ardor de batalla de los jinetes de las estepas. Estos jinetes, particularmente sus élites, empezaron a utilizarlos para sus ropajes y para la ropa de cama, y lo incorporaron incluso a sus rituales mortuorios. Al igual que en China, el tener estas sedas preciosas se convirtió en un talismán que mostraba el prestigio de la persona, y era una forma muy importante por la que el Shangyu cimentaba su posición. De la misma manera que en China había leyes suntuarias, de las que os prometo que me pongo a investigar de ello y os hablo de ellas, que delineaban las diferencias entre una clase y otra, utilizando según el color y la cualidad de la seda que se podrían poner. Por lo tanto, como ya os he dicho, la seda tenía poder. Espero que os haya resultado entretenida esta sección. Pasamos ahora a la siguiente. Hace unos meses empecé a leer sobre fibras sintéticas o semisintéticas que están empezando a ponerse de moda, tal. Bueno, la fibra de la que os voy a hablar hoy, yo hace como 4 o 5 años que tengo muestras de esta fibra, y alguna más que la tengo en el radar. O sea, no es algo que se haya inventado anteayer. No es por fin han conseguido sintetizar fibra de araña. No. Pero sí que me he dado cuenta, claro, lo dejé tirado, literal, cuando suspendí la grabación del podcast.
Pero como luego a posteriori he empezado a ver en Twitter, en Instagram y cosas así, gente hablando de esta fibra y algunas veces me he dado cuenta que no tenemos muy claro el concepto de cómo se consigue esta fibra, he dicho, bueno, pues voy a hablarle a la gente de cómo funciona esta fibra. Os voy a hablar de la famosa fibra de rosa. No sé si os habréis encontrado ya alguna marca que venda fibra de rosa. En el mundillo hilandero, entre la gente que hila fibra vegana, es bastante habitual. Yo por lo menos he leído bastantes posts de blogs y demás, pues hablando de cómo hay que hilar esta fibra, etcétera. Más que nada porque yo la tengo. Y a veces antes de tirarte en plancha a hilar una fibra, pues miras a ver qué ha hecho otra gente con ella, ¿no? Yo en mis manos la sensación que tengo es la de una seda, pero es que al final es una viscosa. El proceso por el que se saca esta fibra es el mismo proceso por el que se produce la viscosa o el rayón. Luego os hablaré otra vez del rayón y de la viscosa, que ya sé que lo hice en un podcast anterior, pero me ha parecido interesante aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para explicaros otra vez qué es una viscosa, qué es el rayón. Pero primero os voy a hablar un poquito sobre la fibra de rosa. Es especialmente este tipo de fibras que la gente vegana, que por convencimiento no quiere utilizar lana procedente de ovejas. Curiosamente, es una discusión que he leído varias veces en Reddit. Hay gente vegana que si puede trazar la fibra hasta la oveja y conocer a la oveja en persona, hay gente vegana que sí teje con lana. Pero hay mucha gente vegana que no. Entonces, pues dentro de las alternativas a utilizar acrílicos, o cuando nos venden acrílico como algo vegano, que ya sabéis mi pet peeve con el Dralon, que creo que es universalmente conocido lo histérica que me pone el Dralon como fibra vegana, ¿no? Pero bueno, otra de las que suelen, pues aparte de que los pobres veganos estén todo el puñetero día que no pueden salir del algodón y el lino, pues vamos a darles algunas alternativas más, ¿no? Las viscosas, al fin y al cabo, aunque no se podrían considerar fibras naturales porque pasan por un proceso químico más allá de simplemente lavar o teñir, se consideran semisintéticas porque el origen no es el petróleo. Si queréis oír todo este follón de fibras sintéticas, semisintéticas, etcétera, etcétera, Conoce tu Billo. Ahí tenéis toda la clasificación ultra explicada. Si la preferís leer, sabéis que está en PDF. Pero bueno, la fibra de rosa es... el proceso es un poquito más... menos contaminante que otros procesos. Es biodegradable, tiene un tacto sedoso, es innovadora. Entonces es llamativa, ¿no? Decir que estás tejiendo con fibra de rosa. Por contra de lo que alguna gente cree, la fibra de rosa no es una fibra de tallo. He leído por ahí gente explicando que se extraen los filamentos del tallo de las rosas, como se extraen en el lino, en las ortigas y en el algodón, no. En el lino, el cáñamo y todas estas que se extraen del tallo. No, la rosa no. O sea, no vais a coger, vais a podar los rosales de vuestra madre, de vuestra abuela o los vuestros propios y vais a poder hacer fibra. No funciona, no, de verdad. Si plantáis lino, os podéis comer todo el marrón de sacar la fibra de tallo o intentarlo con las ortigas, porque ortigas hay a cascoporro. O sea, yo me fui de paseo, yo tiendo a irme de paseo, si puedo, todas las semanas monte arriba, y a estas alturas del otoño todavía hay un montón de ortigas, o sea, pero mogollón. De la rosa no, La rosa, la fibra se suele extraer, sí que se extrae del tallo, pero no se extrae como se extrae, no se extrae a tiras, ¿vale? Se puede extraer del tallo, se puede extraer de las flores y se puede extraer de las hojas, pero normalmente se aprovecha el tallo porque las flores y los pétalos y demás se utilizan en cosmética, para otras cosas, etcétera, etcétera. Pero se produce utilizando el mismo proceso que la viscosa, como se hace con el bambú. Por eso, como ya os he dicho, esto significa que el origen es natural, es una planta, pero es un material artificial producido mediante la química.
Así que no tengamos quimiofobia aquí. Este tratamiento químico lo que hace es extraer la celulosa que se encuentra en las partes de en estas partes de la planta que se procesan, y mediante este proceso se consigue una especie de filamento, no filamento, porque luego hay que extrusarlo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una solución, no solución de hemos arreglado algo, sino solución de un líquido en el que hay suspendidas cosas. Y el proceso ha pasado por varias mejoras, etcétera, etcétera, pues para que no sea tan contaminante como otros procesos, que siempre os he dicho lo mismo. Mira tú lo orgánico que podemos decir que es el algodón, pero el mero hecho de procesar el algodón gasta mogollón de agua. O todo lo que son las lejías y los aclarados del algodón, telita también lo que pueden contaminar, ¿no? Bueno, como ya os he dicho, la fibra de rosa tiene muchas propiedades que nos pueden resultar interesantes como tejedora. Muchas veces se suele comparar con la fibra de bambú y en la mano se parecen mucho. La viscosa de bambú y la viscosa de rosa se parecen mucho la una a la otra. Son biodegradables, entonces no tenemos el problema de los plásticos, no nos van a generar un microplástico que quede flotando por ahí, no, se va a acabar degradando y se va a acabar descomponiendo. El color puede variar entre un blanco muy blanco a un color más hacia amarillo dorado, dependiendo de cómo se haya procesado el material. Y como, bueno, nosotros podemos utilizarla como lana, pero que sepáis que se puede utilizar porque se parece mucho a la seda, tiene unas propiedades prácticamente iguales que las de la seda. Tiene mucho brillo, es muy suave y se puede utilizar como sustitutivo de la seda en cualquier momento. Coge muy bien el tinte y hay que utilizar tintes para fibras vegetales. Como ya sabéis, alguna vez que os he hablado del tintes, los tintes ácidos, por ejemplo, son para proteína animal. Pues para esto necesitaríais para proteína vegetal, que reaccionen con proteínas vegetales. Funciona también bien con los tintes naturales. Con los tintes naturales lo que os cambia son los mordientes más que el tinte en sí. A día de hoy se utiliza esta fibra para hacer papel, para hacer telas, para hacer ropa, y empieza a poder conseguirse dentro de mezclas de lanas, o incluso puedes comprar la fibra sin hilar. Es fácilmente conseguible para hacerte tu propio hilo si eres hilandera. Pero como ya os he dicho, es un tipo más es una variante del rayón. El rayón, como ya os he dicho, es una fibra semisintética que se hace a partir de la celulosa regenerada de origen natural, que puede ser tanto de maderas como de otros subproductos de la agricultura. En el caso de las rosas, en la India, en Bulgaria, en todos estos sitios hay grandísimas plantaciones de rosas que se plantan pues por cosmética o incluso por las propias flores, etcétera, etcétera, pero luego igual los tallos se descartan y esto pues es un reaprovechamiento de ese subproducto del procesamiento de las rosas, ¿no? Se consigue que esta celulosa regenerada tenga una estructura molecular igual que la de la celulosa y se le suele llamar viscosa. O sea, cada vez que os encontréis en una etiqueta de lana, una etiqueta de ropa que ponga viscosa, en algunos os pueden especificar, que si os especifican que es bambú, os van a poner que es bambú. Si no os especifican que es bambú, pues puede ser cualquier otro tipo de celulosa de origen vegetal. Hay distintos tipos de viscosa y distintos tipos de fibras y películas que se hacen a partir de esto. Algunas intentan imitar la sensación y la textura de las fibras naturales como la seda, la lana, el algodón y el lino. O sea, se pueden manipular la viscosa para que tenga la sensación de todas estas cosas. Y muchas veces si encontráis la etiqueta de seda artificial, se están refiriendo a la viscosa o al rayón. Rayón creo recordar que es la marca, el trademark, y
sus y viscosa el nombre del material. Perdón por el atasco mental. A día de hoy hay 3 formas principales para conseguir esta regeneración de disolver celulosa para luego regenerarla otra vez. Los más comunes, como ya os he dicho, son 3, que es el método del cobre amoníaco, el método de la viscosa y el método del liocel. Si os encontráis una fibra que ponga que tiene liocel y demás, creo recordar que es el tencel, también es el mismo tipo de fibra, que se hace con el proceso del liocel. Son los métodos habituales. Los 2 primeros, el del cupramonio y el de la viscosa, tienen más de un siglo. El del liocel es el más nuevo y, hasta donde yo sé, es menos contaminante que los otros 2 procesos. El método del cupramonio es el más antiguo que se conoce para manejar esta fibra. Fue inventado por el químico suizo Matthias Eduard Schweiger, que descubrió que la celulosa se disuelve en un líquido. Por favor, no me hagáis decir el nombre, que la química no es lo mío. Que es conocido como la solución de Schweiger, pero Schweizer, perdón. Luego Max Fremery y Johann Urban lo que hicieron fue mejorar el proceso. Ya finalmente el proceso de el rayón de cupramonio fue patentado por la Vereinigte Glanzstoffabriken en Oberburg, cerca de Aachen, o Aquisgrán, para los que os gusta la historia. Ya en 1904 se establece el proceso que se puede llegar a utilizar actualmente, aunque en países como Estados Unidos sí está prohibido. En Europa no tengo datos si está prohibido, pero sí que se la produce una compañía todavía en Japón. El método de la viscosa fue inventado por el químico Charles Frederick Cross y sus colaboradores Edward John Bevan y Clayton Biddle, y que lo patentaron para hacer seda artificial en 1894, o sea que ya venimos de muy atrás. Recordad que el 1850 a 1890 y pico es la época en la que durante la revolución industrial, la revolución textil es brutal. El caso es que son estos señores los que le ponen el nombre del material de viscosa, porque os vais a reír, pero el nombre viene porque se creaba una solución que era altamente viscosa. No se partieron la cabeza con el nombre. El caso es que el método de la viscosa permite utilizar la madera como origen de esta celulosa, mientras que otras formas de producir rayón necesitan que la celulosa no tenga ligninas. La lignina es leño, deriva de lignina, para que os hagáis una idea. Necesitan que no tenga lignina para poder hacer la primera pasta de celulosa, y entonces hace que este método de la viscosa sea más barato de producir que otros métodos. ¿Cuál es el problema? Este método genera una enorme cantidad de agua contaminada. Hay las nuevas tecnologías para crear la viscosa que utilizan menos agua y obviamente han mejorado el tema de la contaminación del agua. Uno de estos métodos es el método del liocel, que creo que cuando os hablé del tencel os expliqué el método del liocel entero, no os voy a explicar mucho más, bueno, pero que sepáis que tencel, liocel, etcétera, etcétera, son marcas registradas, pero que se suelen utilizar prácticamente ya como el nombre de la propia fibra, ¿no? O sea, y luego os podéis encontrar con otras fibras que están relacionadas con el proceso de la viscosa, que son la nitrocelulosa, el acetato de celulosa y el celofán, que se consiguen siguiendo un proceso prácticamente igual, pero en vez de generar los filamentos, lo que haces es generar hojas. En cuanto a la biodegradabilidad de las viscosas, pues fue evaluado en cuanto a qué pasa con la fibra si la enterramos o qué pasa si la echamos al desagüe, por un grupo de investigadores coreanos, que a mí esto me parece interesantísimo.
descubrieron que el rayón se biodegrada más rápido que el algodón y que el algodón se degrada mucho más rápido que el acetato. Cuanto más repele el agua la tela del rayón, más va a tardar en descomponerse. O sea, cuanto más impermeable es la tela cuya base es el rayón, pues más tarda, ¿no? Hay un tipo de insectos que pueden comerse el rayón, pero que son los pececitos de plata. Los que habéis trabajado en bibliotecas o con papel viejo, todos habéis visto pececitos de plata. Yo me solía pegar unos saltos de la leche. Cuando trabajaba en archivo abría un legajo y me encontraba un bicho de estos dentro. Que no te hacen nada, pero el susto que te pegas. Porque de repente se te mueve una letra y dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, los pececitos de plata pueden comer rayón. Pero no es su comida favorita y no hacen grandes daños y... Puede ser que se deba a que es algo pesado y que la textura es bastante sedosa y que no les hace mucha gracia. Pero curiosamente, en 2014, un estudio hecho en el mar descubrió que el rayón contribuye al 56,9% del total de las fibras que se encuentran en las zonas del océano profundo, el resto siendo poliéster, poliamidas, acetato y acrílico. Un estudio de 2016 encontró una discrepancia en la habilidad de identificar ciertas fibras naturales en un entorno marino. Más tarde, otra investigación de microfibras oceánicas se dio cuenta que el algodón es más frecuente, más o menos un 50% de todas las fibras, seguida por otras fibras celulósicas al 29,5%, o sea, rayón, viscosa, lino, yute y todas estas demás. Esto es un tema que se sigue estudiando y se sigue analizando porque parece ser que hay ciertos tipos de análisis que confunden el rayón con algodón, porque es difícil distinguir entre... a nivel molecular es difícil, porque esto muchas veces se tiene que hacer a nivel molecular porque no se ve en el microscopio, se hace difícil distinguir el origen natural o que sea de la celulosa contra el origen artificial o hecho por hombres de la celulosa. Lo que hay. Y como último dato, pues que prácticamente el mayor productor de viscosa de rayón en el mundo es Indonesia y que muchos de los nombres con los que aparece pues son todo porque son diferentes patentes de diferentes compañías, eso, Modal, Tencel, Lyocell, etcétera, etcétera. Esto, pues eso, quería refrescaros un poco la memoria sobre lo que era la fibra de viscosa, explicándoos primero, pues eso, que si os encontráis rosa, pues que os hagáis una idea que es como el bambú o el tencel que se hace a partir de madera de eucalipto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sepáis que en algún punto del origen habrá un trozo de madera o una planta, en concreto en la de rosa, lo que puedes hacer es saber que la trazabilidad va a ser hasta un arbusto de rosa. O sea, no va a ser como una viscosa que igual no sabes qué tipo de madera es. Espero que os haya parecido interesante y ahora pues que tengáis una herramienta más a la hora de enfrentaros a las fibras de vuestra vida. Como ya os he dicho al principio, en este podcast retomamos la sección de mitos y cuentos. No con un cuento excesivamente relacionado con lo textil, pero sí que son protagonistas unos zapatos. Entonces dije, bueno, la confección de zapatos no es exactamente lo mismo que la confección de ropas, pero es un cuento de Andersen que probablemente conozcáis muchísimos. Y bueno, como sé que estamos en una fase que si os leo el listín de teléfonos os va a dar todo igual. No, me apetecía mucho hacer este cuento, lo tenía metido en la lista hace tiempo, lo que pasa es que siempre intento priorizar cosas que tienen que ver con lo textil en su estricto. Lo que pasa que, bueno, como estoy aflojando un poquito el tema, en
en el podcast, pues hoy os voy a hablar del cuento de Las zapatillas rojas de Hans Christian Andersen, que ya sabéis que, bueno, que es un poeta y escritor danés que es especialmente famoso por los cuentos que escribió para niños. Fue publicado por primera vez el 7 de abril de 1845 en el libro que se titulaba Nuevos cuentos de hadas, y a posteriori, en 1949, se metió dentro de otro libro que es Los cuentos de hadas. Lleva el número 72 del catálogo de cuentos de Andersen. Y bueno, como luego os voy a contar os voy a leer la historia, no os voy a contar de qué va. Probablemente todo el mundo sepáis de qué va. El caso es que Andersen, cuando creó el cuento, en este cuento no hay una heroína per se, hay una antiheroína que se llama Karen, que recibió el nombre a raíz de, o sea, es el mismo nombre que la odiadísima media hermana de Hans Christian Andersen, Karen Marie Andersen. La odiaba. El origen del cuento se debe remontar a un incidente del que Andersen fue testigo cuando era niño y que ocurrió con el padre del propio Andersen, que era zapatero. Una dama con mucho dinero pues le debió de enviar un trozo de seda roja para hacer un par de zapatillas de ballet para la hija de esta dama encorsetada y encopetada. El padre de Andersen creó unos zapatos a base de cuero rojo y seda roja creó estos zapatos de baile. Pero la señora rica pues dijo que aquello era totalmente inapropiado, no le gustó y que lo único que había hecho había sido estropear la tela de seda que le había mandado. El padre, que debía de ser un figura también, cogió y le dijo que bueno, pues en ese caso yo también puedo estropear el cuero, y se cargó los zapatos delante de la señora. Porque veáis que la historia de los zapatos rojos, las zapatillas rojas o los zapatos colorados, que también se conoce con ese nombre, nace de una niña a la que Andersen le tenía mucha tirria, que era su propia hermana, y una anécdota familiar de la que probablemente Andersen fue testigo. Eras una vez una niña muy linda y delicada, pero tan pobre que en verano andaba siempre descalza y en invierno tenía que llevar unos grandes zuecos, por lo que sus piececitos se le ponían tan encarnados que daba lástima. En el centro del pueblo habitaba una anciana, viuda de un zapatero. Tenía unas viejas tiras de paño colorado y con ellas cosió, lo mejor que supo, un par de zapatillas. Eran bastante patosas, pero la mujer había puesto en ellas toda su buena intención. Serían para la niña, que se llamaba Karen. Le dieron los zapatos rojos el mismo día en que enterraron a su madre, y aquel día los estrenó. No eran zapatos de luto, cierto, pero es que no tenía otros, y calzado con ellos, acompañó al humilde féretro. Acertó a pasar un gran coche en el que iba una señora anciana. Al ver a la pequeñuela, sintió compasión y le dijo al cura: «Dadme a la niña, que yo la criaré». Karen creyó que todo aquello era efecto de los zapatos colorados, pero la dama dijo que eran horribles y los tiró al fuego. La niña recibió vestidos nuevos y aprendió a leer y a coser. La gente decía que era linda, solo que el espejo decía: «Eres más que linda, eres hermosa». Un día, la reina hizo un viaje por el país, acompañada de su hijita, que era una princesa. La gente afluyó al palacio y Karen también. La princesita salió al balcón para que todos pudieran verla. Estaba preciosa, con un vestido blanco, pero nada de cola ni de corona de oro. En cambio, llevaba unos magníficos zapatos rojos de tafilete, mucho más hermosos, desde luego, que los que la viuda del zapatero había confeccionado para Karen. No hay en el mundo cosa que pueda compararse a unos zapatos rojos. Llegó la niña a la edad en la que debería recibir la confirmación. Le hicieron vestidos nuevos y también habían de comprarle nuevos zapatos. El mejor zapatero de la ciudad tomó la medida de su lindo pie y en la tienda tenía grandes vitrinas con zapatos y botas preciosos y relucientes. Todos eran hermosísimos, pero la anciana señora, que apenas veía, no encontraba ningún placer en la elección. Había entre ellos un par de zapatos rojos, exactamente iguales a los de la princesa. ¡Qué preciosos! Además, el zapatero dijo que los había confeccionado para la hija de un conde, pero luego no se habían adaptado a su pie.
«Son de charol, ¿no?», preguntó la señora. «¿Cómo brillan?». «¿Verdad que brillan?», dijo Karen. Y como le sentaban bien, se los compraron. Pero la anciana ignoraba que fuesen rojos, pues de haberlo sabido jamás habría permitido que la niña fuese a la confirmación con unos zapatos colorados. Pero fue. Todo el mundo le miraba los pies y cuando después de avanzar por la iglesia llegó a la puerta del coro, le pareció como si hasta las antiguas estatuas de las sepulturas, las imágenes de los monjes y las religiosas, con sus cuellos tiesos y sus largos ropajes negros, clavaran los ojos en sus zapatos rojos. Y solo en ellos estuvo la niña pensando mientras el obispo, poniéndole la mano sobre la cabeza, le habló del santo bautismo, de su alianza con Dios y de que desde aquel momento debía ser una cristiana consciente. El órgano tocó solemnemente, resonaron las voces melodiosas de los niños y cantó también el viejo maestro, pero Karen solo pensaba en sus magníficos zapatos. Por la tarde se enteró la anciana señora, alguien se lo dijo, que los zapatos eran colorados y declaró que aquello era feo y contrario a la modestia y dispuso que, en adelante, Karen debía llevar los zapatos negros para ir a la iglesia, aunque fueran viejos. El siguiente domingo era de comunión. Karen miró sus zapatos negros, luego miró los rojos, volvió a contemplarlos y al fin se los puso. Brillaba un sol magnífico. Karen y la señora anciana avanzaban por la acera del mercado de granos. Había un poco de polvo. En la puerta de la iglesia se había apostado un viejo soldado con una muleta y una larguísima barba más roja que blanca, mejor dicho, roja del todo. Se inclinó hasta el suelo y preguntó a la dama si quería que le limpiase los zapatos. Karen presentó bien también su piececito. «¡Caramba! ¡Qué preciosos zapatos de baile!», exclamó el hombre. «Ajustad bien cuando bailéis». Y con la mano dio un golpe a la suela. La dama entregó una limosna al soldado y entró en la iglesia con Karen. Todos los fieles miraban los zapatos rojos de la niña y las imágenes también. Y cuando ella, arrodillada ante el altar, llevó a sus labios el cáliz de oro, estaba pensando en sus zapatos colorados y le pareció como si nadaran en el cáliz. Y se olvidó de cantar el salmo y de rezar el Padre Nuestro. Salieron los fieles de la iglesia y la señora subió a su coche. Karen levantó el pie para subir a su vez y el viejo soldado, que estaba junto al carruaje, exclamó: «¡Vaya preciosos zapatos de baile!». Y la niña no pudo resistir la tentación de marcar unos pasos de danza. Y he aquí que no bien hubo empezado, sus piernas siguieron bailando por sí solas, como si los zapatos hubiesen adquirido algún poder sobre ellos. Bailando se fue hasta la esquina de la iglesia sin ser capaz de evitarlo. El cochero tuvo que correr tras ella y llevarla en brazos al coche, pero los pies seguían bailando y pisaron fuertemente a la buena anciana. Por fin la niña se puso a descalzar y las piernas se quedaron quietas. Al llegar a casa, los zapatos fueron guardados en un armario, pero Karen no podía resistir la tentación de contemplarlos. Enfermó la señora y dijeron que ya no se curaría. Hubo que atenderla y cuidarla, y nadie estaba más obligado a hacerlo que Karen, pero en la ciudad daban un gran baile, y la muchacha había sido invitada. Miró a la señora, que estaba enferma de muerte, miró a los zapatos rojos, y se dijo que no cometía ningún pecado. Se los calzó. ¿Qué había en ello de malo? Y luego se fue al baile y se puso a bailar. Pero cuando quería ir hacia la derecha, los zapatos la llevaban a la izquierda, y si quería dirigirse a la arriba, lo obligaban a hacerlos a la abajo, y así se vio forzada a bajar las escaleras, seguir a la calle y salir por la puerta de la ciudad danzando sin reposo y sin poder detenerse, llegó al oscuro bosque. Vio brillar una luz entre los árboles y pensó que era la luna, pues parecía una cara. Pero resultó ser el viejo soldado de la barba roja que, haciéndole un signo con la cabeza, le dijo: «¡Vaya hermosos zapatos de baile!». Se asustó la muchacha y trató de quitarse los zapatos para tirarlos, pero estaban ajustadísimos. Y aun cuando consiguió arrancarse las medias, los zapatos no salieron, estaban soldados a los pies, y tuvo que seguir bailando por campos y prados bajo la lluvia y el sol de noche y de día. De noche especialmente era horrible. Bailando llegó hasta el cementerio, que estaba abierto, pero los muertos no bailaban, tenían otras cosas mejores que hacer. Quiso sentarse sobre la fosa de los pobres, donde crece el amargo helecho, mas no había para ella tranquilidad ni reposo, y cuando, sin dejar de bailar, penetró en la iglesia, vio en ella un ángel vestido de blanco con unas alas que le llegaban desde los hombros a los pies. Su rostro tenía una expresión grave y severa, y en la mano sostenía un hacha y brillante espada.
Bailarás, le dijo, bailarás en tus zapatos rojos hasta que estés lívida y fría, hasta que tu piel se contraiga sobre tus huesos. Irás bailando de puerta en puerta y llamarás a las casas donde vivan niños vanidosos y presuntuosos para que al oírte sientan miedo de ti. ¡Bailarás! ¡Misericordia!, suplicó Karen, pero no pudo oír la respuesta del ángel, pues sus zapatos la arrastraron al exterior, siempre bailando a través de campos, caminos y senderos. Una mañana pasó bailando por delante de una puerta que conocía bien. En el interior resonaba un cantar de salmos y sacaron un féretro cubierto de flores. Entonces supo que la anciana señora había muerto y comprendió que todo el mundo la había abandonado y el ángel de Dios la condenaba. Y venga a bailar, baila que te baila en la noche oscura. Los zapatos la llevaban por espinos y cenagales y los pies le sangraban. Luego hubo de dirigirse a través del erial hasta una casita solitaria y allí se enteró de que aquella era la morada del verdugo. Y llamando con los nudillos al cristal de la ventana dijo: «Sal, sal, ya no puedo entrar, tengo que seguir bailando». El verdugo le respondió: «¿Acaso no sabes quién soy? Yo corto la cabeza a los malvados y cuido de que el hacha resuene». «No me cortes la cabeza», suplicó Karen, «pues no podría expiar mis pecados, pero córtame los pies con los zapatos rojos». Reconocía su culpa y el verdugo le cortó los pies con los zapatos, pero estos siguieron bailando con los piececitos dentro y se alejaron campo a través y se perdieron en el bosque. El hombre le hizo unos zuecos y unas muletas, le enseñó el salmo que cantan los penitentes y ella, después de besar la mano que le había empuñado el hacha, emprendió el camino por el erial. «Ya he sufrido bastante por los zapatos rojos», dijo. «Ahora me voy a la iglesia para que todos me vean». Y se dirigió al templo sin tardanza, pero al llegar a la puerta vio que los zapatos danzaban frente a ella y asustada se volvió. Pasó toda la semana afligida y llorando amargas lágrimas, pero al llegar el domingo dijo: «Ya he sufrido y luchado bastante. Creo que ya soy tan buena como muchos de los que están vanagloriándose en la iglesia». Y se encaminó nuevamente hacia ella. Mas apenas llegaba a la puerta del cementerio vio los zapatos rojos que continuaban bailando y asustada dio media vuelta y se arrepintió con todo corazón de su pecado. Dirigiéndose a casa del señor cura, rogó que la tomasen por criada, asegurando que sería muy diligente y haría cuanto pudiese. No pedía salario, solo un cobijo y la compañía de personas virtuosas. La señora del pastor se compadeció de ella y la tomó a su servicio. Karen se portó con toda modestia y reflexión. Al anochecer escuchaba atentamente al párroco cuando leía la Biblia en voz alta. Era cariñosa con todos los niños, pero cuando los oía hablar de adornos y ostentaciones y de que deseaban ser hermosos, meneaba la cabeza con un gesto de desaprobación. El otro domingo fueron todos a la iglesia y le preguntaron si deseaba acompañarlos, pero ella, afligida con lágrimas en los ojos, se limitó a mirar sus muletas. Los demás se dirigieron al templo a escuchar la palabra divina, mientras ella se retiraba a su cuartito tan pequeño que no cabían en él más que la cama y una silla. Sentándose en él con el libro de cánticos y al absorberse piadosa en su lectura, el viento le trajo los sones del órgano de la iglesia. Levantó entonces ella el rostro y entre lágrimas dijo: «Dios mío, ayúdame». Y he aquí que el sol brilló con todo su esplendor y Karen vio frente a ella el ángel vestido de blanco que se encontrara aquella noche en la puerta de la iglesia. Pero en vez de la flamante espada, su mano sostenía una magnífica rama cuajada de rosas. Tocó con ella el techo, que se abrió, y en el punto donde había tocado la rama brilló una estrella dorada. Y luego tocó las paredes, que se ensancharon, y vio el órgano tocando y las antiguas estatuas de monjes y religiosas, y a la comunidad sentada en las bien cuidadas sillas cantando los himnos sagrados. Pues la iglesia había venido a la angosta habitación de la pobre muchacha, o tal vez ella había sido transportada a la iglesia. Encontróse sentada en su silla junto a los miembros de la familia del pastor y cuando terminaron el ensalmo y la vieron, la saludaron con un gesto de cabeza diciendo: «Hiciste bien en venir, Karen. Fue la misericordia de Dios», dijo ella. Y resonó el órgano y con él el coro de voces infantiles dulces y melodiosas. El sol enviaba sus brillantes rayos a través de la ventana dirigiéndolos precisamente a la silla donde se sentaba Karen. El corazón de la muchacha quedó tan rebosante de luz, de paz y de alegría que estalló. Su alma voló a Dios nuestro Señor y allí nadie le preguntó ya por los zapatos rojos. Como creo que alguna vez que os he leído de algún cuento tradicional o hemos hablado de algún cuento tradicional, siempre suelo decir que nunca entiendo cómo estos se pueden considerar cuentos infantiles, porque son de un gore, de un cruel y de un bestia que lo flipas. Creo que os hablé
de la muchacha que llevaba la piel de asno, carajo. Decía también que me flipaba lo absolutamente crueles que pueden ser estos cuentos tradicionales, y este de Andersen no se queda detrás, o sea, esa pobre muchacha maldita por ser vanidosa, tal. Todos tienen esa especie de moraleja, o algunos diríamos que incluso moralina, detrás de eso, porque no hay cosa más guay que unos zapatos rojos brillantes. O sea, yo desde que vi por primera vez El Mago de Oz, yo no quería el vestidito azul de Dorothy, yo quería los zapatos rojos. Y los zapatos rojos con las medias blancas y negras a rayas. No he renunciado a mis 40 y pico años en conseguir unos zapatos rojos con brillantina. Algún día me compraré unos y automáticamente me haré unas merceditas rojas con brillantinas, y automáticamente me haré unos calcetines hasta la rodilla blancos y negros. Espero que este capítulo del podcast os haya gustado. Ya os comenté que nos vamos a tomar con calma esto de grabar el podcast, pero que, bueno, espero poder retomar con más asiduidad la grabación del podcast, volver a retomarlo a un podcast al mes. Los meses que vea que no me da la vida, no flagelarme a mí misma por no tener un podcast listo. Y que espero que os guste, que hayáis estado entretenidos con estas historias que os he contado hoy, y que nos escucharemos en el próximo capítulo del podcast o todos los lunes en los directos desde YouTube. ¡Nos vemos! ¡Agur! Y aquí termina este capítulo del podcast de Ardilanak. Esperamos que los temas que hemos tratado hoy os hayan resultado interesantes. Y además de recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son mis opiniones personales, recordaros también que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y podéis encontrarnos también en plataformas de podcast de iVoox, Spotify y Google Podcast, así como en nuestro canal de YouTube. Además, si queréis apoyar el podcast a modo de mecenas, podéis encontrarnos en Patreon como Ardilanak. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente capítulo.